Tiene a continuación la palabra el señor don Rubén Calderón Iglesias, secretario general de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, para dar lectura de la memoria del curso académico 2008-2009. Con la venia, rector magnífico de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor Campos, jefe del Servicio de Enseñanza Universitaria, autoridades, miembros de la comunidad universitaria. Hoy se inaugura oficialmente un nuevo año académico, el 2009-2010. Siguiendo la tradición universitaria, me cumple hacer memoria de los aspectos más significativos de la universidad en su pasado curso. El curso académico 2008-2009 se inauguró el 25 de septiembre, comenzando las clases el 29 de septiembre. En el capítulo de alumnos fueron 1.426 los que demandaron formación oficial en la universidad. En el primer día lectivo del curso académico 2008-2009 se desarrolló el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso de las diferentes titulaciones. Respecto a la plantilla de profesores, siguiendo con los mismos criterios que en años anteriores relativos al personal docente e investigador, se sigue incrementando y AXUCIL. En el capítulo del presupuesto, la universidad contó con un presupuesto de 6,27 millones de euros. Toca destacar la inversión de edificación en el parking, dotaciones para laboratorios informáticos, tanto de aplicaciones como los 4 centros, como de equipos para la renovación de los laboratorios. Se sigue equipando con una mayor dotación material el set virtual de televisión, laboratorio de montaje y producción y el laboratorio de fisiología. Y como en años precedentes, se apuesta por la inversión en tecnologías de la información. Se mantiene al inicio del curso 2008-2009 la estructura organizativa del curso precedente, los vicerrectorados de alumnos y extensión universitaria, de investigación y relaciones internacionales, de ordenación académica y profesorado, junto al vicerrectorado Espacio Europeo y Empleo creado en el curso anterior. El vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales, el doctor Francisco Campos Sánchez Bordona, que nos deleitará impartiendo la lección inaugural del curso en el día de hoy, cesa a petición propia para ocuparse de sus tareas docentes e investigadoras, proponiendo el patronato de la Fundación Miguel de Cervantes que pase a ser vicepresidente de la misma. El cargo de vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales es propuesto a la doctora Estefanía Jerónimo Sánchez Beato, por su trayectoria investigadora y por su trayectoria académica en la puesta en marcha de cursos de doctorado, puesto que el tradicional tercer ciclo y el desarrollo de los posgrados son algunos de los retos en los que la universidad se centrará en el presente curso y siguientes. El Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales, en coordinación con el Vicerrectorado Espacio Europeo y Empleo y bajo la coordinación del secretario general y del director de la Escuela Politécnica, consciente de la relevancia del proceso de transferencia de conocimiento, ha impulsado la creación de una base de datos de los recursos científicos de la universidad. Se pretende que esta herramienta, articulada en el marco del proyecto de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa TQE 2008-2009, sirva para gestionar los procesos relacionados con la producción científica de la universidad. Además, la Biblioteca Universitaria, centro dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales, instituida como centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, ha comenzado su adaptación a las nuevas titulaciones de grado, aumentando su colección en un 49% durante el curso anterior, hasta sumar un total de 12.740 ejemplares distribuidos, entre monografías, material audiovisual y suscripciones a publicaciones periódicas. En cuanto al Vicerrectorado de Espacio Europeo y Empleo, durante el curso académico 2008-2009 hemos asistido a un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad universitaria con el fin de adaptar todas nuestras titulaciones a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde el Vicerrectorado se ha llevado la coordinación de las tareas de adaptación y como resultado de este trabajo se presentaron a verificación en septiembre de 2008 9 de las 10 titulaciones oficiales presentes en nuestra universidad. El resultado final no puede ser mejor, ya que entre abril y junio del curso pasado nuestra universidad recibió la notificación de verificación positiva por parte de la ANECA y del Consejo de Universidades de todas las titulaciones presentadas. Esto nos permite implantar en el curso 2009-2010 estos 9 grados: periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, los grados en turismo y administración y dirección de empresas, el grado en ciencias de la actividad física y del deporte y los grados en ciencias ambientales, ingeniería informática e ingeniería de la edificación, que sustituyen gradualmente a las anteriores titulaciones. Todo ello sitúa a la universidad entre las universidades punteras en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Por otra parte, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha solicitado, previo requerimiento de la Consejería de Educación, nuevas titulaciones, con el objeto de completar y complementar su oferta académica.
En la labor de difusión de dicha oferta académica, el Gabinete de Comunicación y Marketing, además de proseguir con su labor de fortalecer la identidad e imagen de la universidad dentro y fuera de su entorno a través de su labor diaria de comunicación y promoción, ha desarrollado este año una estrategia de comunicación sobre el espacio europeo de educación superior. Esta campaña ha tenido como objetivo principal explicar e informar sobre los cambios que introduce el Plan de Bolonia en más de 60 colegios e institutos de Castilla y León. Asimismo, se ha elaborado un folleto informativo, ha colaborado en el desarrollo de un espacio web con información actualizada y se ha celebrado una jornada específica destinada a los orientadores de los centros de secundaria. A toda esta difusión externa hay que añadir el constante flujo informativo mantenido con alumnos, profesores y personal de administración y servicios. Una de las premisas básicas del espacio europeo se centra también en garantizar la calidad en las enseñanzas universitarias oficiales, para lo cual la universidad incorpora a su estructura el Gabinete de Calidad y Estudios dependiente del Vicerrectorado de Espacio Europeo y Empleo y de Gerencia, de forma que se asegure en todo momento la calidad de la docencia, de la investigación y de la gestión del conjunto del sistema universitario, siendo el estudiante el centro y el principal actor de este sistema. Para dar respuesta a esta realidad, la universidad ha desarrollado y se encuentra trabajando en un plan de trabajo que contempla las siguientes líneas de actuación. Desarrollo de un sistema de garantía interno de calidad formalmente establecido y públicamente disponible que asegure y demuestre la calidad de los programas y títulos universitarios. Y, en segundo lugar, integración de este sistema con el resto de procesos y áreas de la universidad, utilizando el modelo europeo de excelencia empresarial, FQM, y la gestión por procesos. También, dependiendo del Vicerrectorado del Espacio Europeo y Empleo, se encuentra el Centro de Orientación e Información para el Empleo, conocido como COIE. Este centro ha desarrollado a lo largo del curso pasado prácticas en empresas y ha impulsado la firma de unos 200 nuevos convenios con empresas, además de ofertar 12 becas Erasmus Práctica. La labor de información y orientación profesional se ha acentuado con 3 vertientes diferenciadas. Información general sobre estudios y prácticas, asesoramiento en cuestiones relacionadas con la confección del currículum, entrevistas de selección, etcétera, y, por último, desarrollo del programa de orientación profesional en el cual se han celebrado diferentes seminarios de empleo e iniciación profesional. Respecto al espíritu emprendedor, en el marco del proyecto TQE de la Estrategia Universidad-Empresa, impulsada por la Junta de Castilla y León y con el apoyo de la Fundación Universidades, se ha buscado poder acercar la universidad a la empresa, desarrollando un conjunto de acciones que faciliten la vinculación entre los entornos universitario y empresarial. Ese conjunto de acciones conforman el programa de fomento del espíritu emprendedor. Se ha desarrollado la Bolsa de Empleo y, como en cursos precedentes, el Observatorio de Empleo ha publicado el análisis 2008 de la inserción laboral de los egresados de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pautas en el acceso al primer empleo. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado puso en marcha en el curso pasado la primera evaluación del llamado Programa Docentia, que había sido aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA, cuyos objetivos principales se centran en la evaluación de la calidad de la docencia de nuestros profesores para poder optimizar su proceso de enseñanza, favorecer asimismo su promoción profesional y garantizar la excelencia formativa de nuestros alumnos. De esta forma, la Comisión Evaluadora del Personal Docente e Investigador evaluó a profesores pertenecientes a los 4 centros de la universidad, obteniendo resultados satisfactorios. En la comisión evaluadora estuvo presente un evaluador externo, don Óscar Vadillo Muñoz, perteneciente a la Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, quien destacó el rigor del procedimiento desarrollado y la innovación del manual elaborado por el Vicerrectorado para evaluar al profesorado, pudiendo servir de referencia para otras universidades españolas que están trabajando en la actualidad en el diseño de sus manuales de evaluación. Este programa Docentia está directamente relacionado con el programa de formación para el profesorado, que se viene desarrollando desde cursos precedentes para dotar a los profesores de herramientas concretas que les permitan innovar en su proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuarse con éxito a las directrices del espacio europeo, teniendo en cuenta, además, el momento clave que vive esta universidad con la implantación de 9 grados. El Gabinete Pedagógico y Tutorial, dependiente del Vicerrectorado, ha desarrollado 2 líneas de trabajo fundamentales en el curso académico 2008-2009, la orientación pedagógica y la coordinación tutorial. En cuanto a la orientación pedagógica, se ha desarrollado atendiendo de forma personal las demandas del alumnado en torno a métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje innovadoras. Respecto a la segunda línea, la coordinación tutorial se encarga de articular las diferentes acciones que se llevan a cabo los tutores personales y de grupo, con el objetivo de asesorar y guiar a los alumnos en los aspectos académicos, profesionales y personales, atendiendo al plan de acción tutorial. En toda esta dinámica formativa, los pasados días 16 y 17 de septiembre, la universidad acogió el 5º Congreso Internacional, titulado Estrategias de Innovación en el nuevo proceso de evaluación del aprendizaje,
que contó con la participación de 6 ponentes de reconocido prestigio y de más de un centenar de profesores e investigadores de distintas universidades españolas, quienes presentaron sus proyectos docentes de innovación dentro del nuevo marco de convergencia europea. Este congreso cierra un ciclo formativo importante en el que se ha abordado la renovación de las metodologías desde el proceso de enseñanza, desde las dinámicas de aprendizaje del alumno y desde los procesos de evaluación del aprendizaje para que todos los docentes universitarios, contando con los recursos necesarios, seamos capaces de formar profesionales excelentes. Respecto al Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, se han seguido extendiendo las acciones que implican desarrollar la faceta social del alumno y las actividades extraacadémicas del mismo, acercando la universidad a la sociedad. Las pasadas elecciones celebradas en la universidad implicaron la renovación de la representatividad de los estudiantes en los diferentes órganos de participación y representación. En materia de becas, se tramitaron 295 del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación. El número de solicitantes fue del 23,05% del total de alumnos de la universidad, siendo el 67,80% el número de solicitudes estimadas. A lo anterior hay que sumar la continuidad en el ambicioso programa de becas de la universidad para estudiantes de nuevo ingreso, iniciado ya en el año 2006-2007, becas a la calidad y a la excelencia académica a los mejores expedientes, así como el lanzamiento en el curso 2008-2009 de las becas a la excelencia deportiva y las becas al deporte de Castilla y León, que inician su andadura en este nuevo curso. En cuanto a las 2 becas de colaboración en departamentos para alumnos de 5º curso de carrera, que el Ministerio de Educación viene otorgando a esta universidad, destacar que en estos 3 años siempre han sido cubiertas gracias al interés de los alumnos en investigar y la implicación de los profesores en tutorizar dichas becas. Como soporte para el alumno, el Gabinete Psicológico atendió a un total de 17 alumnos durante el curso pasado. Los servicios prestados incluyeron información, asesoramiento académico y psicológico individual, siendo este último apartado el que acumuló el mayor número de demandas. Como actividad a destacar bajo la coordinación de este gabinete, la universidad acogió entre los días 5 y 9 de mayo la campaña Drogas, tu punto de información, promovida por la Dirección General del Plan Nacional contra las Drogas. Desde el grupo de debate se ha incrementado el número de alumnos participantes en diferentes torneos universitarios como el Torneo Pasarela o la 4ª Liga de Debate Universitario. Respecto al aula de teatro, siguió con el dinamismo demostrado en cursos anteriores. Se inauguró el aula y se expusieron acciones formativas y actividades culturales previstas. En febrero del 2009 se celebró el carnaval con un maratón de 3 días centrado en la comedia del arte italiana. El 27 de marzo se estrenó la obra Morir, un instante antes de morir, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, dentro de los primeros encuentros con la cultura de las universidades de Castilla y León, y el éxito cosechado obligó a reponer Morir en nuestra universidad en la jornada cultural. En cuanto al servicio de deportes, la práctica deportiva se ha convertido en estos últimos años en un factor a tener presente cuando analizamos el progreso social de nuestra universidad, de nuestra comunidad universitaria y nuestro entorno más próximo, tanto desde el punto de vista individual como desde un punto de vista socializador. Desde esta perspectiva, el Servicio de Deportes trabajó en la consolidación de un importante número de prácticas y practicantes deportivos y, por otro lado, la incorporación de nuevas modalidades. Como vía de apertura a nuestra sociedad a través del deporte, desde el Servicio de Deportes se ha desarrollado muchas y diversas colaboraciones con diversas federaciones, clubes y agrupaciones deportivas, entre otros. La actividad del Seminario de Sociedad y Cultura Contemporánea, SENSOCU, se consolida desde su creación hace 3 años generando encuentros, conferencias y ciclos, entre los que cabría destacar en el curso anterior la jornada interdisciplinar sobre el nomadismo en la sociedad y en la cultura contemporánea, las jornadas realizadas en colaboración con el Instituto Superior de Filosofía sobre la pretensión de pensar la educación de otra manera, o el ciclo de encuentros sobre sociología de la cultura en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y el Teatro Calderón. El acercamiento a la sociedad se encuentra también en el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia, con las sedes asignadas a nuestra universidad de Medina del Campo y de Medina de Río Seco. Se han afianzado ambas sedes con compromisos de colaboración con los ayuntamientos. El 2 de junio se celebró la clausura provincial del curso por primera vez en nuestras instalaciones, con la presencia de las universidades que imparten el programa en nuestra provincia y los representantes políticos implicados. Se está diseñando el proyecto de investigación más ambicioso del programa interuniversitario para participar activamente en la celebración de la próxima exposición de las edades del hombre. Y nuestra labor ha merecido el reconocimiento de la Junta que nos ha designado para organizar la inauguración oficial del curso en Castilla y León el próximo 30 de octubre en Medina del Campo. También cabe enmarcar dentro del Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria las actividades de difusión que realiza el Servicio de Publicaciones. Ha sido, además,
una de las primeras editoriales universitarias españolas en incorporarse a la plataforma DILBE, que va a ser a partir de ahora la base de datos fundamental a la que se acceden librerías y el resto de centros de venta de libros. Por otra parte, nuestro servicio de publicaciones ha llegado a acuerdos con otras 33 editoriales universitarias españolas para intercambiarse recíprocamente sus libros y revistas. Es de destacar también, dentro de la estructura central de la universidad, a la Fundación Miguel de Cervantes, que pasó a denominarse Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes, por su labor complementaria a los fines docentes, investigadores y de extensión de la universidad. La Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes incorporó como gerente de la misma a don Santiago Hidalgo Chacel en el pasado curso. La Fundación presentó el documental La teoría del espiralismo con el Comité Paralímpico Español, las conferencias de cooperación al desarrollo Camino a África y participó en la Jornada Cultural de la Universidad y en el segundo torneo de tenis UMC La Caixa. Junto al patrocinio del Banco de Santander, entregó 2 becas a la excelencia deportiva a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud. También organizó un acto de reconocimiento de los éxitos de los clubes vallisoletanos Real Valladolid, Club Balonmano Valladolid, Club Baloncesto Valladolid y Cetrans El Salvador. La Fundación ha estado presente en la firma del convenio y acto de inauguración de esta universidad con el Comité Olímpico Español, por el que el Centro de Estudios Olímpicos será albergado en esta universidad con el patrocinio de Caja Burgos. La Fundación promueve también el Centro de Idiomas, así como proyectos de investigación y convenios con empresas. Recientemente ha creado la figura de la red de empresas Mecena, cuyo objetivo social es la promoción de actividades relacionadas con la docencia, la cultura y la investigación, y tiene como principal misión ser un elemento de conexión con la sociedad en su conjunto, las empresas, instituciones, asociaciones y medios de comunicación. Respecto a la actividad docente, investigadora y de extensión universitaria de nuestros centros, la actividad fue extensa. En la Facultad de Ciencias Humanas y de la Información destaca el desarrollo de actividades y eventos propuestos por los profesores, jornadas de infografía, cómic, creatividad publicitaria, cursos de edición digital, efectos multimedia e iluminación, concursos de creaciones literarias, fotografías radiofónicas y audiovisuales, exposiciones, charlas, visitas, etc. Hay que reseñar también la concesión por parte de la Junta de proyectos de investigación a personal adscrito al centro y el aumento en la producción de libros y artículos. Igualmente se firmó sendos convenios en materia audiovisual con el desarrollo de la productora UMC TV, con el Ministerio de Defensa, con el Real Valladolid o con Popular TV. En la Facultad de Ciencias de la Salud y en la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se han firmado nuevos convenios de colaboración con la Fundación Real Valladolid, el Club Baloncesto Valladolid, el Club Baloncesto Maristas, la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León y el Comité Olímpico Español. La actividad investigadora del centro ha sido puntera, en dirección de tesis doctorales, defensas del diplomado de estudios avanzados, tutela de trabajos de investigación a alumnos internos y publicaciones de libros, capítulos, artículos en revistas nacionales e internacionales de gran impacto. Investigadores de la facultad siguen colaborando con Aspain en el campo de la salud y la discapacidad. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas se destaca en la titulación de turismo la organización de las segundas jornadas de turismo, nueva estrategia en el sector hotelero. Cabe destacar la representación de la titulación de turismo de la universidad en la asistencia al Congreso de Turismo Rural en Castilla y León. En la titulación de empresariales, además de la participación en las diferentes jornadas sobre emprendedores e inserción laboral, se realizaron visitas a empresas representativas de nuestra comunidad. En la titulación de Criminología y Seguridad, se han organizado las jornadas de Criminología y Seguridad, Modelo Policial y Seguridad Ciudadana, y Delitos en el Tráfico, en colaboración con la campaña de Antena 3 TV Ponle Freno. Asimismo, se impartieron conferencias varias destacando los medios de la justicia y la justicia en los medios de comunicación, en la que intervinieron Luz María Delgado, fiscal jefe de Valladolid, o Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial. En la Escuela Politécnica Superior, junto con la Secretaría General y la Administración de Sistemas Informáticos Web de la Universidad, se desarrolló un plan de mejora y asistencia tecnológica, tanto a nivel de hardware como de desarrollo interno de software. Se renovaron 2 laboratorios informáticos con 63 estaciones de trabajo de última generación, optimizadas para trabajo de diseño y edición de imagen y vídeo, así como asistencia a la docencia e investigación de la universidad. También se ampliaron los equipos de edición para el set de postproducción y se dotó a la universidad de un laboratorio informático móvil formado por 20 equipos. La incorporación de puestos informáticos multimedia para el profesorado en 14 aulas de teoría, la implantación de una red wifi con cobertura en todo el edificio conjuntamente con otras actuaciones como su colaboración con el Gabinete de Comunicación o la inauguración del canal de televisión online UMC TV, que abre nuevas vías de publicación reflejando las actividades y actos que acoge la universidad, así como producciones realizadas por alumnos. Cabe destacar también el desarrollo de la nueva herramienta intranet enfocada al trabajo colaborativo del profesorado y administración. Finalmente, el periodo lectivo se concluyó con el acto de graduación 2008-2009.
Se impusieron becas a los egresados de la universidad del curso precedente, un total de 289. Además, se entregaron menciones a los mejores expedientes académicos de cada una de las carreras que se imparten en la universidad. Un hecho que supone un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo. Tuvimos el honor de contar como padrino en el acto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero. Hasta aquí se ha apuntado una parte de las actividades desarrolladas en nuestra universidad durante el curso pasado. Me gustaría reiterar que lo que aquí hemos expuesto no es sino un resumen de las actividades realizadas. Pido de antemano disculpas por las ausencias. Permítanme, para finalizar, rememorar este año a Charles Darwin. Este año se celebra un doble aniversario, el bicentenario del nacimiento del científico inglés y los 150 años de la publicación del libro El origen de las especies, en el que se expone el funcionamiento del cambio evolutivo a través de la selección natural. Seguro que en la lección inaugural nos ilustran mejor con el tema. Pero me gustaría recordar aquí una cita del científico inglés. Sin duda no hay progreso. Duda, evolución, progreso. Este curso transcurrido y en el que tenemos enfrente genera muchas dudas acerca de la evolución del espacio europeo de educación superior. Esta universidad ha hecho la tarea, porque sin evolución y sin las dudas que la misma evolución genera no hay progreso, como decía el científico inglés. Pero la universidad somos las personas que la integramos, y este progreso académico no hubiera sido posible sin la contribución de todos los que hacemos universidad. Personal docente e investigador, personal de administración y servicios, por supuesto los alumnos y en general todo lo que nos consideramos comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. El doctor don Francisco Campos Sánchez Bordona es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de León. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la ecología y en la gestión de las poblaciones de fauna silvestre, analizando específicamente las respuestas de los organismos a las alteraciones provocadas por el hombre. Como universitario, su actividad se ha centrado en la universidad. Así, ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por organismos públicos y privados. Es autor de más de un centenar de publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y autor de varios libros. Como universitario también ha realizado labores de gestión y así ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias de CIA de la Universidad de Navarra, vicerrector de investigación de esta universidad y actualmente vicepresidente de la Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha dirigido varias tesis doctorales, tesinas de licenciatura y proyectos de fin de carrera. Actualmente tenemos el honor y el privilegio de contar con él como profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tiene la palabra el profesor don Francisco Campos Sánchez Bordona para dictar la lección inaugural con el título La conservación de las especies. Rector magnífico de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, miembros del Consejo de Administración, señor representante de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, autoridades académicas, miembros de la Corporación Universitaria, señoras y señores. La Universidad Europea Miguel de Cervantes desea que a partir de hoy sea uno de sus docentes quien cada año pronuncia la lección inaugural del curso académico, continuando así una larga tradición universitaria de nuestro país. Cuando hace un tiempo el rector tuvo a bien proponerme impartir esta lección, acepté gustoso, aun a sabiendas de la responsabilidad que ello conlleva. Gustoso porque siempre es un honor, que agradezco vivamente, poder dirigirse a un auditorio como el hoy aquí presente. Y también porque es una muestra de confianza, si bien en este caso pienso que es un exceso de confianza en las capacidades de quien les habla, pero igualmente acreedor de agradecimiento. Por un momento dudé cuál podía ser el contenido de esta primera lección del nuevo curso que ahora comenzamos. Pero obviamente, para quien, como es mi caso, lleva ya más de 3 décadas dedicado al estudio e investigación de los seres vivos, la duda fue efímera. Por eso decidí hablarles de los seres vivos, como no puede ser de otro modo. Pero quisiera hacerlo no basándome en descripciones de especies silvestres que pueblan el planeta, ni tampoco en la función que cumplen en la naturaleza. No,
pienso que puede ser más interesante hablar sobre cómo las personas nos relacionamos con las especies, qué podemos hacer para conservarlas y por qué debemos hacerlo. Como bien ha dicho el secretario general, durante el año 2009 se conmemora el segundo aniversario, el segundo centenario del nacimiento de Charles Darwin y el 150 aniversario de la publicación de su famosa obra El origen de las especies. No obstante, conviene recordar que fue Alfred Wallace y no Charles Darwin quien en 1958 habló primero de selección natural y, en consecuencia, de la evolución de las especies. Pues bien, si hace medio siglo se hablaba de cómo pudieron surgir las especies, hoy, en la primera década del siglo XXI, se hace necesario hablar de cómo conservar las especies originadas. Por eso decidí titular esta intervención La conservación de las especies. Vaya por delante, antes de cualquier otra consideración, que con mis palabras pretendo comentar algunos aspectos de la naturaleza desde un punto de vista de un ecólogo, no de un ecologista. La Real Academia Española define ecólogo como persona que cultiva la ecología y ecología como ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Por tanto, un ecólogo es un científico. Ecologista, por su parte, es definido por la Real Academia como persona partidaria de la defensa ecológica, por lo que no necesariamente tiene que ser un científico. Hago esta distinción porque la creo hoy en día muy necesaria, ya que es bastante frecuente confundir ambos términos. Para hablar de la conservación de las especies, me parece adecuado intentar responder a tres preguntas. La primera es si realmente están en peligro muchas especies silvestres. La segunda, cuál es la posición de la especie humana en el marco de la conservación de las especies. Y la tercera, qué se puede y se debe hacer para conservarlas. Vayamos con la primera. A lo largo de la historia de la vida han sido muchas las especies formadas y también muchas las que se han extinguido por causas meramente naturales. Hoy por hoy desconocemos los mecanismos exactos por los que se originan nuevas especies. Incluso no podemos afirmar con exactitud cuánto tiempo se requiere para formar una sola especie. Más aún, está en discusión, o por lo menos en controversia, el concepto mismo de especie biológica, con lo cual no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de una especie. En las dos últimas décadas, el desarrollo de la genética molecular ha hecho ver las cosas de un modo muy diverso al que se tenía anteriormente. En la actualidad, estamos en condiciones de sugerir cómo pudieron ser algunos de los procesos evolutivos anteriores y, por tanto, si determinadas especies derivan o derivaron unas de otras. No obstante, falta aún mucho camino por recorrer, pero no dudo de que más adelante, conforme se desarrollen nuevas técnicas y equipos de laboratorio, se obtendrán resultados verdaderamente sorprendentes que harán posible ver o definir cómo nacieron las especies actuales y quizá también las extintas. El número de especies vivas catalogadas actualmente es superior a 1,6 millones. Pero, como es obvio, todavía no se conocen todas las que realmente hay en el planeta. Por eso se calcula que podría haber entre 3,5 millones y 100 millones de especies. Ese amplio margen se debe al método que se usa o que se quiera usar en cada caso para estimar las más difíciles de descubrir. Basta con pensar, por ejemplo, que los hongos, las bacterias o los insectos son en numerosas ocasiones muy difíciles de detectar y, por lo tanto, de afirmar que son nuevas especies. La duración de una especie sobre la Tierra se calcula que varía o que ha variado entre 1 y 10 millones de años, dependiendo del grupo taxonómico al que pertenezca.
Por este motivo, los paleontólogos que se dedican a ello concluyeron que se ha extinguido en alrededor del 95% de especies aparecidas desde que comenzó la vida sobre la Tierra hace ya unos 3.500 millones de años. En ocasiones ha habido extinciones masivas por causas naturales. La mayor de ellas probablemente fue la que ocurrió hace 245 millones de años, que llevó a la desaparición de la mitad de los animales marinos y de todos los cuadrúpedos que entonces había en la Tierra, y aproximadamente se calcula a 2/3 de los insectos entonces existentes. En el siglo XX, que nosotros sepamos, se han extinguido 270 especies de plantas y 260 de vertebrados, siendo los peor parados entre los vertebrados los peces y los mamíferos. Esto es lo que hoy en día sabemos a ciencia cierta. Por otra parte, Norman Myers, ya en 1979, aventuró que anualmente se extinguen en la Tierra alrededor de 40.000 especies, aunque ese cálculo nunca estuvo justificado por este autor, sino que simplemente lo presentó como una suposición. Lo que ocurrió fue que ese número fue recogido en un informe oficial norteamericano llamado Global 2000, y a partir de ahí se dio como bueno. Por su parte, Edward Wilson, en 1992, estimó que anualmente el número de especies extinguidas variaba entre 27.000 y 100.000. Wilson hizo estos cálculos basándose en sus estudios sobre ecosistemas insulares, que son con mucho los más frágiles de todo el planeta. En cualquier caso, las cifras de Wilson son muy superiores a las que se estimaban por entonces y se siguen estimando. Chris Thomas y un grupo de colaboradores suyos publicaron en 2004 un trabajo en el que concluyeron que, a consecuencia del cambio climático, se podrían extinguir entre el 15 y el 37% de las especies animales y vegetales solo en la primera mitad del siglo XXI, en el actual. La afirmación de que la Tierra pierde 40.000 especies al año, desde luego parece bastante hipotética y, por supuesto, como otras tantas afirmaciones en ciencias, es muy debatida. 2 años más tarde de esa predicción, en 2006, Wright y Muller la ponían en duda basándose en datos recientes obtenidos por ellos sobre la deforestación del planeta. La pérdida de bosques tropicales supone el mayor peligro para la supervivencia de especies, pero es en esa pérdida en la que se han basado los cálculos sobre extinciones de especies. En sus trabajos, estos autores mostraban que en algunos países la superficie talada de bosques tropicales había disminuido y se abandonaba el suelo que con la deforestación se había ganado a la selva. De modo que probablemente, decían ellos, en unos pocos decenios el bosque recuperará parte de su biomasa original y eso hará posible la recolonización de nuevas especies, sobre todo animales. Por este motivo, los autores concluían que en el año 2030, es decir, dentro de 20 años, los bosques tropicales conservarán más de 1/3 de su extensión natural y a partir de entonces se podrá decir que empezarán a expandirse. En ese caso, hacia 2030 se habrá extinguido como mucho el 35% de las especies selváticas de África, el 21 o 24% de las especies asiáticas y una parte sustancialmente menor de las especies latinoamericanas. Evidentemente, estas estimaciones son bastante inferiores a las que en su día propusieron Myers y Wilson. A comienzos de este año, de 2009, la Smithsonian Institution celebró un simposium en Washington donde los especialistas que asistieron a él revisaron ese estudio y llegaron al acuerdo de rebajar el número de 40.000 especies extinguidas por año, pero matizando que no todas las especies son iguales.
Por ejemplo, las aves y los mamíferos son mucho más vulnerables a la alteración del hábitat en el que viven que los insectos y otros animales pequeños. Que se extingan o que desaparezcan aves y mamíferos no implica necesariamente que tengan que desaparecer insectos, por ejemplo. Por otra parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publica periódicamente un informe que contiene el número de especies descritas en el planeta y una lista roja de las que se encuentran en algún tipo de peligro. En la edición de 2008 de ese informe eran 16.298 las amenazadas, cifra que supone apenas el 1% de las especies conocidas, pero el 38% de las evaluadas ese año, en 2008, porque no todas las especies son evaluadas anualmente. Sin embargo, lo preocupante de esa cifra es que las especies amenazadas han aumentado un 160% en los últimos 10 años. Son cerca de 6.000 las especies de vertebrados incluidos en esa lista roja. Pero las especies pequeñas, menos vistosas, son muy poco o nada conocidas por el gran público y a ellas los medios de comunicación dedican escasa o nula atención. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que casi la cuarta parte de las especies de libélulas que viven en España, solo en España, están en peligro de extinción? ¿Saben también que en la provincia de Valladolid, solo en la provincia de Valladolid, hay especies vegetales únicas en el mundo, cuyas poblaciones corren serio peligro de desaparecer en un futuro cercano? Así las cosas, ¿qué posición ocupa la especie humana en este escenario? Porque es indudable que de la especie humana depende en buena medida conservar las especies silvestres o provocar su desaparición. El desarrollo de la sociedad, la mejora de la calidad de vida, requiere hacer uso de los recursos naturales puestos a nuestro alcance. Pienso que estoy en lo cierto si afirmo que todos los habitantes de la Tierra queremos vivir mejor, queremos habitar casas más confortables, estar bien alimentados, desplazarnos por carreteras o por vías férreas más seguras, etc. En la sociedad actual parece haber una incompatibilidad entre desarrollo y conservación del medio ambiente. Pero ¿realmente es esto así? ¿Se puede decir que hay ese antagonismo entre desarrollo y conservación? Siempre he pensado que una persona universitaria debe distinguirse por su incansable búsqueda de la verdad. No de una verdad cualquiera, ni tampoco de explicaciones superficiales y poco coherentes en muchas ocasiones. El universitario no es, no debe ser, una persona que se conforma con poco, sino que busca con afán la verdad con mayúscula. Y quien busca, halla. Puede que esa verdad se vuelva a veces esquiva porque quizá no la buscamos con decisión. Es posible también que haya quienes quieren evitar a toda costa que sea conocida, empleando, si es el caso, que a veces lo es, medios poco lícitos e incluso claramente ilícitos. Pero es tal la fuerza arrolladora de esa verdad que siempre supera los obstáculos y se da a conocer. Por otra parte, sin la verdad se cae en una visión empirista y escéptica de la vida. Y es que la fidelidad al hombre exige fidelidad a la verdad. En mi opinión, la naturaleza es un gran regalo dado al hombre. No es un producto de una casualidad, de un desenvolvimiento al azar de materia inerte que un día lejano llegó a originar vida. La vida es un bien recibido y las especies, por el mero hecho de existir, son un bien en sí mismas consideradas. En consecuencia, deben ser conservadas. Y si las especies silvestres deben ser conservadas, con mucho mayor motivo debemos conservar la especie humana, porque su dignidad está muy por encima de cualquier otra criatura silvestre.
quiero aquí comentar unas palabras que me parecen de sumo interés para intentar comprender la conservación de las especies. Llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan sobre la tierra. Estas palabras fueron escritas en un viejo libro que propugna un ecologismo verdadero. Palabras escritas hace muchos siglos, pero que han llegado hasta nosotros. Ese libro, traducido a multitud de lenguas, con un sinfín de ediciones, y que, al decir quienes saben de ello, es el más vendido en toda la historia de la humanidad, se titula Sagrada Biblia. Como puede apreciarse, se habla en él de someter la tierra y dominar las especies, pero nada se dice en él de destruir la naturaleza ni eliminar las especies. Algunos ecologistas radicales han centrado en el cristianismo parte de sus críticas, al considerarlo como el principal responsable de promover un planteamiento antropocéntrico que habría desligado a la especie humana de su dependencia natural, justificando así la explotación incontrolada de los recursos naturales. En el origen de este debate está, en cierta medida, un artículo publicado ya en 1967 por Lynn White. Decía este autor que la Biblia, y en concreto el libro del Génesis, proporciona una concepción de la naturaleza que supone completa subordinación respecto al ser humano. En consecuencia, justificaría la explotación abusiva de recursos naturales por el hombre. No obstante, esta misma acusación sería aplicable al pensamiento tecnócrata de los empiristas y mecanicistas del siglo XVII, con Descartes a la cabeza, pues el antropocentrismo tecnocrático cree necesario dominar la naturaleza sin condiciones, a la que considera como su esclava. No comparto las críticas de los ecologistas radicales ni el planteamiento de White, que además el transcurrir de las últimas décadas ha mostrado erróneo, particularmente a partir de 1989. En ese año, como todos ustedes recordarán, con la caída del muro de Berlín, se pudo conocer con más precisión a qué extremo llevó, en cuanto a conservación del medio ambiente se refiere, la política basada en el materialismo dialéctico marxista, cuyos ideales de progreso científico y técnico han destruido con frecuencia la naturaleza. Igualmente, el consumismo de la sociedad actual, en numerosas ocasiones también reprobado por el cristianismo, favorece un abusivo empleo de recursos naturales y, en consecuencia, pone en peligro la existencia de muchas especies silvestres. Pienso, por el contrario, que la especie humana debe utilizar la naturaleza en su propio provecho, pero debe hacerlo como estricta administradora de un bien recibido y no como dueña y señora de ella. Si esto se hace así, no debería darse ese antagonismo entre desarrollo de la sociedad humana y conservación del medio ambiente que antes comentaba. Las mujeres y los hombres del mundo actual tenemos el derecho y el deber de transmitir a los que vengan detrás las especies, al menos en el mismo estado en que nosotros las hemos recibido. ¿Quiénes somos para no hacerlo así? Si no lo hacemos, las generaciones futuras podrían echarnos en cara nuestra incoherencia o nuestra desidia y preguntarnos con toda razón por qué les hemos privado de un bien al que tenían legítimo derecho. Hay un marco legal bien definido para favorecer la conservación de las especies. La Unión Europea subvenciona numerosos proyectos de elevada cuantía económica. Hay, por tanto, disponibilidad de recursos económicos. En España existe el Ministerio de Medio Ambiente, ahora llamado Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que teóricamente, al menos, promueve la conservación de las especies. En las comunidades autónomas existen consejerías de medio ambiente con sus correspondientes servicios de especies y espacios protegidos, etc. Entonces, ¿por qué continúa habiendo especies en peligro inmediato de extinción? ¿Por qué no funciona todo este mecanismo como sería de esperar?
Dos posibles respuestas me aventuro a proponer. La primera, que las especies silvestres amenazadas requieren tiempo hasta alcanzar un tamaño de población suficiente que les permita eludir su extinción. Basta con pensar, por ejemplo, que en las montañas españolas un oso pardo trae 1 o 2 osednos al año, o que el quebrantahuesos, antaño ave mítica de la península ibérica, alcanza la edad reproductora a los 5 años y cuando lo hace solo saca adelante anualmente un único descendiente, y eso no todos los años. Además, en la mayoría de las especies la mortalidad por causas naturales es muy elevada. Se calcula que aproximadamente el 70% de los nacidos mueren antes de cumplir 1 año de edad. Por lo tanto, las especies necesitan tiempo. Pero, afortunadamente, la naturaleza da muestras de un vigor extraordinario si no se le ponen trabas. Y si hay especies en peligro, hay también especies felizmente recuperadas, gracias en buena medida a la acción del hombre. Tal es el caso, por ejemplo, en la península ibérica, de las malvasías o las nutrias, etc. La segunda respuesta, sin embargo, a aquella cuestión es menos optimista, ya que, en mi opinión, el principal problema para la conservación de las especies lo constituimos las personas, porque no hacemos lo que debemos para lograr esa conservación. Las leyes se incumplen o a veces se modifican a conveniencia, o se mira para otro lado cuando hay que atajar decididamente un mal, cuando se alteran o cuando se destruyen los hábitats donde viven las especies. Así no es posible que sobrevivan mucho más tiempo. Es justo decir que hasta ahora se ha hecho bastante en muchos países, España incluida, claro, para conservar las especies y que en numerosas ocasiones esos esfuerzos han tenido éxito. También hay que decir que no se trata de una tarea fácil, porque son muchos los intereses que están en juego y en no pocas ocasiones es complejo, casi imposible conciliarlos a todos. La conservación de las especies requiere indudablemente la conservación del hábitat en el que viven, entendiendo por hábitat el lugar físico en el que discurre la vida de un organismo o de una población. Sería inútil, por ejemplo, querer conservar el lince ibérico, que ya está muy próximo a la extinción, sin conservar el bosque mediterráneo en el que se desenvuelve. O querer conservar los osos pardos del Pirineo y de la cordillera Cantábrica, sin asegurar la supervivencia de los bosques en los que encuentran cobijo. Por otra parte, las especies silvestres no pertenecen solo al patrimonio natural de una región o de un país. Su conservación no es solo algo natural, sino también cultural. Precisamente porque se quiere respetar al hombre, se debe educar en el respeto a la naturaleza. Creo que todos lamentaríamos profundamente que algunas personas, o muchas personas, destruyeran obras de arte como la Gioconda de Leonardo da Vinci o el David de Miguel Ángel o las vidrieras de la Catedral de León, etc. Sin embargo, un buen artista actualmente podría copiar perfectamente esas obras de arte basándose en fotografías, de modo que sería posible admirarlas de nuevo allí donde antes estaban. Sin embargo, cuando desaparece una especie silvestre, desaparece para siempre, porque los humanos no tenemos capacidad de crear vida a partir de materia inerte. Sería una pérdida irreparable y definitiva y, por tanto, un empobrecimiento de nuestro patrimonio natural y también, cómo no, del patrimonio cultural. Durante algunas décadas del pasado siglo XX fue frecuente recompensar económicamente la muerte de ciertos animales, por entonces considerados alimañas, que al decir de algunos producían numerosas bajas entre especies tales como perdices, liebres, conejos, etc.
es decir, especies cinegéticas. Hace ya bastante tiempo se demostró, afortunadamente, que esa afirmación era exagerada y que carecía de sentido continuar con una política semejante. No obstante, aún perdura la mentalidad en muchas personas de que las alimañas, continúan llamándolas así, son muy dañinas para la caza, lo que sugiere que es necesario continuar esforzándose por aclarar a toda la población cuál es la realidad de las cosas naturales. Por otra parte, el hombre ha alcanzado la capacidad de modificar el medio ambiente a su antojo, y además en proporciones tales que nunca antes se había conocido algo semejante. Si queremos conservar la naturaleza, es imprescindible fomentar una cultura de la vida que aprecie en su justa medida el valor de los seres vivos y, en primer lugar, cómo no, el valor de la vida humana. No conduce a nada bueno una cultura de la muerte que busca destruir la vida allí donde está y que tarde o temprano provoca la desaparición de gran cantidad de especies. La especie humana, diferenciada por su inteligencia de todas las demás especies que pueblan el planeta, ha sido denominada científicamente Homo sapiens. En ella se han distinguido varias razas, entre las que destaca Homo sapiens sapiens, el hombre moderno. Creo que si de verdad queremos conservar la naturaleza, en el futuro deberían poder llamarnos Homo sapiens custos, por habernos convertido en la especie que custodia y fomenta el bienestar de las especies naturales. Pienso que no es misión de la universidad resolver problemas concretos de la sociedad en la que se halla inmersa, sino más bien formar personas capaces de solucionar esos problemas. Los universitarios de hoy serán los que en un futuro no lejano dirijan empresas, organismos, gobiernos y tomen decisiones de largo alcance. Serán ellos quienes, llegado el momento, deban poner los medios para conservar el mundo natural, este inmenso regalo que ha recibido gratuitamente la humanidad. Pero mientras llega ese momento, nos corresponde a nosotros poner y ayudar a poner las bases para que esto sea posible. Si alguno de ustedes me preguntara qué conclusiones extraer de las palabras aquí pronunciadas, me limitaría a 3. Primero, favorecer la cultura de la vida y desterrar la cultura de la muerte. Segundo, educar a las nuevas generaciones en el respeto por la naturaleza. Y tercero, intervenir cada uno a su nivel, porque todos podemos y debemos hacer más, mucho más. Muchas gracias por su atención. Miembros del claustro universitario, señoras y señores, en un solemne acto de apertura del curso académico como es este, cabe esperar del discurso del rector algo estimulante, algo que concite la atención y algo que indique cuáles han de ser las líneas que ha de seguir la universidad en el curso académico al que se da comienzo. En este punto del acto de apertura, la deuda científica está ya satisfecha con la lección inaugural dictada por nuestro ponente, y digo nuestro con especial orgullo. Y la rendición de cuentas con el ejercicio al que se da fin está también cumplida con la presentación y lectura de la memoria del curso académico que con concisión y con brillantez ha llevado a cabo nuestro secretario general. Así, la redacción del discurso de este año era especialmente singular por múltiples motivos, pero sobre todo porque me rondaba en la cabeza la noción del discurso en su sentido más estricto, es decir, como un argumento completo y complejo más que como una expresión ocasional. Por eso creo que es oportuno retomar el discurso del año pasado y empezar hablando de la aventura espacial. Este mes de julio se ha conmemorado la llegada del hombre a la Luna y dentro de esa conmemoración se ha recordado las palabras de Neil Armstrong señalando que el que él daba en aquel momento era un pequeño paso para el hombre, pero por el contrario era un gran paso para la humanidad. Esa imagen, esa metáfora habrá de servirme para explicar cuáles son los retos a los que habrá de enfrentarse la Universidad Europea Miguel de Cervantes a lo largo del curso académico que se pone oficialmente hoy en marcha. Pero antes de desarrollar este discurso,
quiero comenzar agradeciendo y felicitando. Agradecimiento y felicitación, por tanto, a todos los miembros de la universidad, profesores, PAS y estudiantes, a los representantes de otros agentes sociales como los colegios y las asociaciones profesionales, como los empresarios y empresas, como las asociaciones cívicas, como los profesionales autónomos, como los antiguos estudiantes de la universidad y todos los que han contribuido a que esta universidad haya podido entrar en el marco del Tratado de Bolonia en un tiempo récord. Os agradezco de corazón el trabajo, la dedicación, el cariño con los que se ha llevado a cabo todo este proceso. Y os felicito sinceramente por el resultado, aunque sabéis que para mí siempre es más importante el reconocimiento, el agradecimiento que la felicitación. Se ha conseguido con vuestro trabajo, con el trabajo de todos, lo que es un pequeño paso para la Universidad Española, sin duda alguna, pero lo que para nosotros, para esta universidad, es un gran paso. No sé si, siendo coherentes, una universidad pequeña, como lo es la Universidad Europea Miguel de Cervantes, puede dar un paso de gigante. Pero estoy seguro de que el efecto del paso que esta universidad ha dado sí ha sido el de un paso de gigante. Quizá sea porque no importa solo el paso, sino también la cadencia del mismo. Esta pequeña universidad ha dado tantos pequeños pasos, pero con una cadencia tan elevada, que ha demostrado que era posible completar un trayecto en un tiempo determinado. Pero a mi entender, Bolonia ha sido hasta ahora el primer paso de ese viaje de 1000 millas del que habla Lao Tse. Solo eso. He citado en 4 minutos a Lao Tse y a Neil Armstrong, pero a quien debería citar para ubicar el paso, para ubicar los pasos y para ubicar el viaje en el entorno del sistema universitario, es a alguien mucho más desconocido, pero que tuvo cierta relevancia cuando se convirtió en uno de los rostros del tiempo de revuelta al que el diario El País dedicó su suplemento del mes de diciembre. No sabemos, y perdonen la imprecisión, si Olga Arnaiz, una filóloga de 24 años, sería uno de esos estudiantes que, y cito, llevan rastas, pañuelos palestinos, termina la cita. O si, por el contrario, Olga Arnaiz sería uno de esos estudiantes, vuelvo a citar, con una imagen clásica, camisa de rayas y jersey de pico. Termina la cita. Lo que tenemos claro es que Olga Arnaiz sabía lo que quería. Y cito, queremos una reforma en la universidad, pero no esta. Cuando en 1999 las universidades europeas firman lo que hemos conocido como el Tratado de Bolonia, se da inicio a un paseo que en algún punto se convirtió para el sistema universitario de nuestro país en un viaje. En este tránsito de lo metafísico a lo físico se perdió la posibilidad de crecer y de abordar los cambios esenciales que venía demandando, como Olga Arnaiz, no solo la propia universidad, sino también la sociedad a la que la universidad ha de servir. De este modo, y dada la premura, una cantidad importante de asuntos propios de la identidad de nuestras universidades quedó por resolver. Pero la responsabilidad no es exclusiva de la universidad y de la sociedad a la que sirve, o quizás sí, porque parece curioso observar que precisamente desde el año de la firma del Tratado de Bolonia han pasado por la gestión de las universidades 6 ministros de los 2 partidos políticos que han ejercido la labor de gobierno. Estos 6 ministros han sido don Mariano Rajoy, doña Pilar del Castillo, doña María Jesús San Segundo, doña Mercedes Cabrera, doña Cristina Garmendia y finalmente don Ángel Gabilondo. Este tipo de curiosidades es el que ha provocado que la universidad, sujeta a las variaciones que ocasionan los cambios políticos, haya observado con preocupación creciente cómo se abandonaba la posibilidad de transformarse para abordar únicamente cambios forzados por las circunstancias. Y así hemos dejado pasar, por desgracia, un escenario óptimo para haber tratado aquellas cuestiones que trascienden a la propia esencia de la universidad. Cuestiones de importancia capital que quedan pendientes, como el modelo de universidad que queremos y, lógicamente, el patrón de financiación que ha de estar detrás de ese modelo para garantizar el mejor servicio y la mejor transparencia en la rendición de cuentas. Cuestiones como la responsabilidad
que ha de asumir la universidad en la generación de conocimiento, de tecnología y de bienestar. Cuestiones como la relación de la universidad con la sociedad. Y, por último, una cuestión para mí capital, quizá la primera, que no podemos obviar, y que es el papel de la universidad como ciudadano institucional. La convergencia con el Tratado de Bolonia apunta ahora hacia un nuevo escenario que abre una doble disyuntiva. Por un lado, cabe cuestionarnos cómo vamos a denominar al conjunto de pasos que vayamos a tomar en este nuevo escenario. Bien, pasos de un viaje que iniciamos con Bolonia o bien pasos de un paseo que iniciamos con Bolonia. No es esta, como veremos, una cuestión menor, puesto que la cadencia y la finalidad del viaje o del paseo tienen consecuencias e implicaciones completamente diferentes. Pero por otro lado, e imbricada directamente con la primera, cabe la segunda disyuntiva, que es saber cómo vamos a afrontar cada uno de esos pasos del viaje o del paseo, si como viajes o paseos en sí mismos o como partes de un todo. Volviendo a la primera disyuntiva, un viaje tiene un tiempo o una distancia que marcan el principio y el fin. El viaje, por consiguiente, siempre es alguna parte, salvo que alguno se pueda permitir el lujo de ser Fernán Gómez y viajar a ninguna parte. O, por el contrario, el viaje siempre tiene una duración de tiempo determinada. El paseo, por el contrario, siempre está dentro del espacio o del tiempo, y no es lo mismo. No es lo mismo porque, a la luz de lo señalado, el viaje no es más que un concepto físico, mientras que el paseo trasciende a lo físico para convertirse en algo metafísico. Está claro que tenemos un camino por recorrer, y es aquí, en ese punto, donde debemos centrar nuestra atención. Por antigüedad, esta universidad ha podido participar no tanto en la fase de diseño del Tratado de Bolonia, pero sí en las fases de definición e implantación del mismo. Y es este un punto en el que, como dentro de la universidad creo que muchos hemos repetido hasta la saciedad, no podemos pensar sino en el hecho de que haya un espíritu de paseantes y no de viajeros, que creo que es el que hemos adoptado hasta el momento. Y enfatizo este extremo del paseante porque creo que para nosotros, para todos nosotros, es más importante el crecer con cada paso que el mero hecho de alcanzar cualquier meta. Y además, porque las preguntas que se han formulado desde las universidades europeas para este paseo ya se han asumido para que así podamos responder a ellas. 10 años después de Bolonia, el sistema universitario europeo ha optado por dotar de un nuevo contenido al concepto de ser universidad y de hacer universidad. 10 años después de Bolonia, las universidades hemos asumido que ese marco por sí solo, Bolonia, no es más que un envoltorio modernísimo, pero que sin embargo en ocasiones está soportado por estructuras que necesitan una revisión. 10 años después de Bolonia y con el viaje finalizado, es este el momento de cifrar una nueva aventura abierta, una aventura sin trazado fijo, una aventura con diferentes cadencias, con distintas paradas, con intensidades variables que nos permitan a todos transformarnos sin dejar de ser lo que fuimos para poder ser lo que queramos ser. Esa aventura, olvidada ya Bolonia, responde al nombre de la Declaración de Praga. En la Declaración de Praga, las cuestiones que nuestro país ha dejado pendientes el proceso de Bolonia adquieren un protagonismo fundamental. Por un lado, la necesidad de reflexionar sobre aquellas cuestiones relativas a las dos primeras misiones de la universidad, docencia e investigación. Y por otro, poner sobre el papel las vinculadas a la tercera misión de la universidad, entendiendo por tercera misión no solo la transferencia de conocimiento, sino la relevancia y responsabilidad de la universidad como ciudadano institucional. En su conjunto, la Declaración de Praga ordena sobre estas dos grandes categorías 10 ámbitos de reflexión, 10 cuestiones sencillas para reflexionar en 10 años que no buscan trascender lo que es la universidad o lo que debe ser la universidad, sino lo que pretenden es encontrar la esencia
a partir de lo que es, de lo que ha sido y en condicional de lo que podría ser la universidad para la que estamos trabajando. Por eso creo que es importante que empecemos a formular y óptimamente a responder aquellas cuestiones menores que nos ayudarán en las encrucijadas que nos vamos a encontrar. Pero como en este paseo no voy a detenerme sobre cada uno de los 10 puntos de la Declaración de Praga, permítanme que me centre en las preguntas que esta universidad creo que debe de hacer propias para comenzarlo. Señalar unos no significa que los otros, los que yo no mencione hoy aquí, no estén en la mente de todos nosotros, ni tampoco significa que los que aquí hayan numerado hayan de ser cumplidos en un plazo para últimamente finalizarlos y dejarlos listos para almacenar. Al contrario, creo que si señalo ahora unos como centrales es porque son los primeros que nos hemos encontrado una vez abandonado Bolonia, ni más ni menos. Como he apuntado, la Declaración de Praga apunta hacia dos macroestructuras, la docencia e investigación por un lado y la tercera misión de la universidad por otro. Para poder llegar a la docencia y a la investigación con unos fundamentos más amplios en cuanto al valor social de la universidad, de su repercusión, con su permiso, revisaré aquellos caminos que desde la tercera misión de la universidad se abren entre nosotros. Siendo como somos una universidad de gestión privada, creo que es importante que el paseo hacia la Declaración de Praga se sustente sobre una base económica sólida, basada más en la optimización de la inversión que en la atracción de nuevos instrumentos de financiación. La autonomía de esta universidad se sustenta única y exclusivamente en la capacidad que tenga para gobernar sus decisiones sin depender de los recursos económicos que pudiera obtener de terceros. Y por este motivo utilizo el verbo sustentar de forma intencionada, porque alude a proveer a alguien del alimento necesario. Y queda claro, por tanto, que lo que reclamo es un grado de autonomía básico, pero que resulta esencial si queremos gobernar nuestra autonomía. Tenemos que ser muy conscientes de lo que queremos ser como universidad y, en cuanto tal, como ciudadano institucional para poder manejar ese futuro. Y esta decisión no es algo que afecte únicamente al Consejo de Administración, que le afecta. No es algo que afecte únicamente al rectorado, que le afecta, o a la gerencia, que le afecta. Si queremos disfrutar de autonomía, es oportuno que todos pensemos que cada una de nuestras acciones tiene un efecto sobre la autonomía de nuestra universidad, porque a todos nos afecta. Los miedos de algunos de los que se posicionaron frente a Bolonia tenían que ver con la mercantilización o posible mercantilización de la universidad. Tampoco yo, ni creo que nadie de los que componemos esta universidad estoy o estamos a favor de mercantilizar la universidad. Eso, sin embargo, no es óbice para que entendamos que es oportuno que la parte no esencial de la investigación, para entender que la parte no esencial de la formación complementaria puede, y de hecho debe, tener unas fuentes de financiación complementarias a las que genere la propia universidad, y que esas fuentes han de ser lo más diversas posibles para no hipotecar el futuro de la universidad ni de los proyectos que se hayan de poner en marcha aquí. En este sentido, creo que debería pedir de los gobiernos regional y central una mayor sensibilidad con la financiación de aquellas cuestiones que redundan en el bien común y que se insertan dentro de lo que, de hecho, son planes estratégicos que afectan a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. Y también, si es que esto es posible, pediría una mayor sensibilidad a las empresas de Valladolid y de Castilla y León para que sepan ver, pese a la situación económica en la que ellos están viviendo, para que sepan ver, decía, en esta universidad, una vía de colaboración y de posible servicio hacia la sociedad. Y es esta necesidad de encontrar alianzas con los agentes sociales del entorno el segundo ámbito de trabajo que abordaré de entre los que señala la Declaración de Praga. Mike Lazaridis, consejero delegado de Nortel, señalaba este verano en una intervención ante el Parlamento canadiense que el riesgo de colapso de la economía vinculada al ámbito tecnológico era inminente, puesto que los programas de investigación más importantes únicamente se desarrollan y crecen
al lado de los que tienen el papel de líderes y óptimamente de líderes mundiales. En otras palabras, piensen que se estaba argumentando este mismo verano que la generación de tecnología en el 11º país del mundo en cuanto a volumen de Producto Interior Bruto dedicado a I+D+I podría no encontrar salida porque la inversión que habían hecho las autoridades gubernamentales la habían hecho de forma artificial. De ahí que cobre especial sentido en este ámbito lo que marca la Declaración de Praga. Las universidades debemos cuestionarnos cómo ha de ser el momento y la cadencia de colaboración en cuanto a la relación entre la universidad y la empresa, tal y como propone la Declaración de Praga. Si debemos tener en cuenta lo que señalaba Mike Lazaridis, y no tenemos indicios para desconfiar de su afirmación, está claro que el desarrollo de la tecnología, lo que tan de moda se ha puesto en cuanto a transferencia tecnológica, es desde luego un bien muy apreciable, pero siempre y cuando los demás factores que entran en juego en la ecuación estén ya resueltos. Y si hablamos de transferencia de tecnología, si hablamos de relación universidad-empresa, debemos saber qué tipo de universidad y debemos saber qué tipo de empresa son las que han de compartir el paseo. De otro modo, nos podremos encontrar de nuevo con una tecnología que bien se transfiere a unas empresas que no la demandan, bien se transfiere a otras empresas que no están en el ámbito de Castilla y León. Es oportuno, por tanto, que la tecnología sea una respuesta al conocimiento que parte de la universidad, desde luego, pero también a la implicación de las empresas. Si la inversión en I+D+I del 11º país de la OCDE puede o va a resultar inútil por no haberla vinculado a la creación previa de núcleos empresariales, de núcleos industriales y tecnológicos y de conocimiento, y haberla mantenido con financiación artificial, creo que es oportuno que todos sepamos aprender de los problemas en cabeza ajena para no tener que lamentarlos en cabeza propia. Disponemos en nuestro país de uno de los sistemas de incentivos fiscales más generosos para la I+D+I, pero aun siendo tan generoso, tan solo entre el 40 y el 50% de las empresas a nivel nacional se beneficia de él. Yo me niego a creer que en Castilla y León no exista la capacidad para desarrollar modelos abiertos de cooperación para la investigación, el desarrollo y la innovación entre la universidad y la empresa. Pero modelos abiertos que partan de una inversión en investigación por parte de la empresa. Modelos de inversión que tenga como retribución ayudas o incentivos fiscales por apostar por una I+D+I localmente comprometida. Me resisto también a pensar que en nuestra comunidad autónoma, con el valiosísimo capital de universidades y de empresas que tenemos, no podamos desarrollar áreas que últimamente sean líderes para que el posterior desarrollo tecnológico pueda caer en terreno abonado. Creo que en nuestra universidad debemos continuar con la búsqueda de una identidad propia, discreta pero sólidamente, que atraiga a aquellas empresas que pretendan trabajar en una línea de I+D+I dentro del marco abierto en el que se financie aquellos proyectos que aporten socialmente, proyectos vinculados con el trabajo de empresas, instituciones y colectivos sociales. Y como pueden ver, trasciendo aquí ya el marco de la colaboración universidad-empresa. Dado que no solo es imposible llegar a todos los ámbitos de la vida social, sino que además resultaría imposible financiarlos, apostemos por vincularnos en áreas socialmente comprometidas con los agentes sociales correspondientes. Yo creo que con la ayuda de todos y a través de los vicerrectores de Extensión Universitaria y de Espacio Europeo y Empleo, debemos comenzar a dialogar con quienes compartan esta visión. No podemos olvidar que la relación de la universidad con la sociedad no termina dentro del marco de las relaciones universidad-empresa, sino que es ese exclusivamente un elemento más dentro del potencial existente de vínculos. Por eso es oportuno recordar a todos los agentes sociales la necesidad de que busquen en las universidades, en esta universidad también, vías de colaboración en todos los niveles, al mismo tiempo que llamo a los miembros de esta universidad a que sepamos estar donde podemos aportar aquello que se nos demande. Porque la presencia de la universidad en una sociedad global es una cuestión que, a mi entender, reclama una de las reflexiones más sosegadas pero a la vez más urgentes.
No hablamos ya de internacionalización, sino de movilidad. Si pudiéramos considerar que al menos a nivel del sistema universitario español la fase de internacionalización se ha visto ya satisfecha, tendríamos que admitir que la Universidad Europea Miguel de Cervantes aún se encuentra con un camino por recorrer en este sentido. Porque no nos engañemos, la internacionalización solo aporta ventajas, ya que internacionalizar no es más que mover hacia el favorecimiento de la presencia más o menos globalizada de la institución y de cada uno de sus miembros como miembros institucionalizados. Internacionalizar es ofrecer ventajas a los estudiantes que pueden cursar parte de sus estudios en otras universidades. Internacionalizar es ofrecer ventajas para los miembros del PAS y del PDI, que pueden compartir así parte de sus experiencias en un marco más amplio que aquel que les permite su cotidianeidad. Pero la movilidad por la que se apuesta en la Declaración de Praga va un paso más allá. Es cierto que representa todas estas ventajas, pero al mismo tiempo implica también un riesgo fundamental, que en una comunidad autónoma como la nuestra no es pequeño, y no es otro que el de la descapitalización del capital humano que transita por la universidad. Necesitamos, en cuanto a movilidad, de unas líneas directrices que nos permitan establecer unas redes con las que las áreas de expansión social y económica de nuestra comunidad autónoma se vean aún más favorecidas por el capital humano que aportan sus universidades y que facilite además la atracción de los mejores recursos humanos y materiales de otras regiones y países. Unas redes de movilidad que asienten población pero de un modo abierto, contribuyendo al desarrollo de la región a través del desarrollo de sus ciudadanos. Pero para eso es necesario que comencemos a hablar ya, que se diseñe una estrategia para que nuestros universitarios puedan encontrar en esta tierra, en Castilla y León, un lugar para hacerla mejor. Una estrategia que evite que sean otras comunidades las que se beneficien del capital fundamental que aporta Castilla y León a través de sus universitarios. Apostemos, por tanto, en dos líneas de trabajo, dentro y fuera de la universidad. Dentro, fortaleciendo y ampliando la internacionalización de la Universidad Europea Miguel de Cervantes a través de convenios que favorezcan la calidad dentro y fuera del marco Erasmus-Sócrates. De puertas hacia afuera, vinculando la movilidad hacia aquellos sectores, instituciones o grupos que puedan aportar un estadio de bienestar mayor a nuestra comunidad, estrechando las relaciones que fomenten la movilidad de las personas, la del conocimiento y la tecnología. Todo esto en lo que se refiere al primer ámbito de actuación, a esa primera macroestructura de docencia e investigación que señala en la Declaración de Praga. De la tercera misión. Pasaré a continuación a hablar de la segunda de las macroestructuras, precisamente la que trata de la docencia y la investigación. Y dentro de ella, sobre tres elementos también que deberán centrar nuestro trabajo y nuestra reflexión. Por un lado, la necesidad de ampliar la base del alumnado. Por otro, la necesidad de ampliar y adecuar la oferta académica de la universidad. Y por último, señalar unas líneas de investigación propias de la universidad. La primera de estas cuestiones es que existe ahora un marco cambiante en lo que al alumnado se refiere. Ha sido evidente constatar que la presencia de unos contenidos diferentes y ya no determinados por las fichas ministeriales ha generado unas nuevas expectativas respecto a lo que la universidad, todas las universidades y también la Universidad Europea Miguel de Cervantes, podemos aportar a los estudiantes de nuevo ingreso, pero también a un conjunto nuevo de estudiantes que viene marcado por la voluntad de completar y complementar unos nuevos contenidos y unos nuevos estudios. Pero creo que la reflexión a la que nos enfrentamos es aún de mayor calado. ¿Cómo puede presentar el sistema universitario español a la sociedad su valor regenerativo si es que de verdad creemos que lo tiene? Y me cabe la duda de saber si nos creemos el valor regenerativo de la universidad por un argumento de raíz. En la situación actual de deterioro de las condiciones laborales,
todas las universidades de España, solicitamos al Ministerio de Educación poder participar de las medidas de subvención de la formación universitaria que el propio Ministerio había propuesto. La respuesta que hemos obtenido es que solo las universidades públicas pueden ofrecer este servicio. Creo que volvemos a equivocar, y en este sentido de una forma tan grave que hasta genera desconfianza en el sistema universitario, lo que es servicio con lo que es gestión. La universidad es un servicio público, que eso sí puede tener una gestión pública o privada. Si la Universidad Europea Miguel de Cervantes no puede ofrecer un servicio público a los publicistas de Valladolid, a los ambientólogos de Valladolid, a los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Valladolid, por citar solo 3 ejemplos, no es porque esta universidad no haya tenido la voluntad de hacerlo. Esa falta de servicio que podemos ofrecer obedece a que parece que ciertos agentes sociales no terminan de creerse que las universidades sí tenemos un valor de regeneración, independientemente del modelo de gestión que nos gobierne. Pero estas circunstancias no deben ocultar, por otra parte, el hecho de que la oferta de formación complementaria se ha de acercar cada vez más a personas diferentes, de ámbitos más variados y con intereses más diversos. Sin embargo, creo, el crecimiento en la oferta no ha de ir solo de la mano de una regeneración profesional, de puesta al día, sino también la universidad debe continuar con la oferta de cursos de formación complementaria para la regeneración personal de los individuos. En esta universidad sabemos y creemos que es fundamental que la extensión universitaria recoja esta oferta. Sabemos, porque lo hemos vivido ya en cursos pasados, que no siempre la oferta se ajusta a lo que la demanda espera o que no siempre la demanda encuentra la oferta esperada. Pero es precisamente la tensión entre la incertidumbre del viaje y el paseo lo que nos ayuda a seguir trabajando. El segundo ámbito de reflexión que presenta o se presenta en la macroestructura docente e investigadora de la Declaración de Praga tiene que ver con la adecuación en la oferta de la enseñanza reglada. No cabe duda de que la Universidad Europea Miguel de Cervantes, una vez finalizado el viaje hacia Bolonia con las titulaciones actuales, debe ajustar su oferta reglada del mismo modo que se señalaba hace unos momentos con la oferta formativa no reglada. El servicio público a la sociedad castellano y leonesa que demanda la Declaración de Praga no puede ser satisfecho si no hay una adaptación de la oferta a las necesidades reales de esta comunidad autónoma. Y el servicio público supone complementar una oferta educativa que parte de Castilla y de León, pero que trasciende a esta comunidad autónoma. Esta universidad, y en la Consejería de Educación así lo pueden atestiguar, pretende complementar la oferta universitaria y así ampliar el servicio a la comunidad, apostando por titulaciones que respondan, de hecho, a aquellos factores que demuestren su sostenibilidad y su voluntad de servicio. Factores como el interés general no solo de Castilla y León, sino también de las comunidades autónomas vecinas. Factores como el hecho de que sean titulaciones que complementen al sistema universitario privado de Castilla y León, pero sin afectar al sistema público de Castilla y León. Factores como el hecho de que sean titulaciones que no estén ya presentes en la ciudad de Valladolid. Porque la Universidad Europea Miguel de Cervantes pretende que la conformación de su identidad responda al diálogo, al consenso, al espíritu de ese paseo del que hablo. Pero, y aprovecho aquí la presencia del representante de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para señalar que el espíritu del paseo tiene que servir para transformarnos. No nos sirve pasear por pasear. Todos sabemos que la voluntad de la Consejería en este punto es la misma que la de las universidades de Castilla y León, pero los tiempos de todos y de cada uno de nosotros son diferentes. Hay universidades en Castilla y León que quizás se puedan permitir procrastinar su paseo o lo puedan entender como un viaje, porque no necesitan de él para transformarse. Pero esta universidad, la Universidad Europea Miguel de Cervantes,
tiene que emprender el paseo cuanto antes para abordar con tiempo y con garantías esa transformación, porque necesitamos crecer en la oferta para servir mejor a esta sociedad, para ser a partir de lo que ya somos y así poder decidir sobre nuestro futuro. Y entendemos que es esta una reclamación justa, porque la hacemos desde el respeto y la lealtad a la Consejería y a las demás universidades de nuestra comunidad, porque la hemos hecho siempre a través de los cauces que nos hemos dado en este proceso, sin crear ni ruido ni desconfianza, porque hemos creído en la armonía y porque hemos entendido que había que confiar en que se atendería con justicia a los que hemos actuado con lealtad y conforme a las normas del juego. El último ámbito de reflexión al que se refiere la Declaración de Praga dentro de esta macrocategoría de docencia e investigación abre las vías hacia el diseño de aquellos recorridos singulares de investigación institucional que contribuya a la confrontación de los retos que presenta la realidad cambiante del siglo XXI. Nuestra universidad poco a poco ha ido consolidando una trayectoria importante en lo que a la evolución docente de sus profesores se refiere. La formación y el trabajo en nuevas metodologías y con nuevas metodologías es una línea de la que nos preciamos en nuestra universidad. Sin embargo, los resultados de investigación son los que se alcanzan con mayor dificultad. Una mayor dificultad que no debe encontrar justificación desde el mismo momento en que esta universidad ha de contribuir a la mejora social a través de una oferta académica de posgrado que resulte consecuente con las líneas de investigación institucional que podamos diseñar entre todos. A lo largo del curso académico al que ahora damos inicio, en esta universidad hemos de asumir la responsabilidad que es señalar cuáles habrán de ser las líneas de investigación propias que sirvan para proponer en las agencias de acreditación pertinentes al menos un posgrado oficial al terminar el curso. Esto va a suponer un esfuerzo, pero sobre todo un ejercicio de generosidad y de solidaridad por todos los miembros del PDI. Al señalar unas líneas de investigación como prioritarias, apostaremos por una identidad que nos obligará a repensar nuestro estatus como investigadores y a aunar las voluntades en torno a unos núcleos que podamos compartir con otras universidades en nuestra comunidad autónoma y fuera de la misma. Pero ese esfuerzo que estoy pidiendo a los profesores, esa solidaridad investigadora que demando, también es un esfuerzo y debe ser un esfuerzo por parte de otros agentes, empezando por la propia universidad, que habrá de dotarse de los recursos materiales e inmateriales que se entiendan necesarios para el desarrollo de esas líneas de investigación institucional. Un esfuerzo en el que hay ya empresas e instituciones locales, regionales y nacionales colaborando abiertamente y a quienes agradecemos y reconocemos su decisión. Un esfuerzo que también ha de ser compartido por los gobiernos regional y central, ahora más que nunca, ahora que todos queremos hablar de cambios en el modelo productivo, ahora que se observa diferentes modos de afrontar estados de excepción social, industrial y económica. Porque los investigadores no piensan en lo público o en lo privado cuando investigan. Piensan en su investigación y en el beneficio que reporta las consecuencias, los resultados de su investigación. Estas son las tres ofertas para la reflexión que se suman a las tres mencionadas ya en cuanto a la tercera misión de la universidad. Hemos comenzado con el trabajo que se ha llevado a cabo hacia el marco de Bolonia. Y ahora abrimos una nueva etapa, una etapa que podremos cubrir en un tiempo, el que nosotros nos demos, pero abrimos una nueva etapa compleja en la que no podemos perder de vista a ninguno de los miembros de la comunidad universitaria, porque todos y cada uno de nosotros somos los representantes más inmediatos de esa sociedad a la que pretendemos servir. Y dentro de los colectivos de la comunidad universitaria son quizá, seguro, los estudiantes el compendio de la realidad compleja a la que nos enfrentamos. Afirmaba Nietzsche que la nueva educación tiene que evitar que los hombres se entreguen a una única inclinación exclusiva y se conviertan en órgano frente a la tendencia natural a la división del trabajo.
Hay que lograr seres que todo lo vean y dominen, que observen el juego de la vida y participen en él, sea aquí, sea allá, sin meterse en él de manera demasiado vehemente. A ellos hay que adjudicarles el poder. Les debe ser confiado, puesto que no harán de él un uso violento, exclusivamente enderezado a un único objetivo. Creo que en el paseo desde Bolonia hasta Praga se abre la posibilidad para que esto sea así. Los ámbitos de reflexión señalados, al igual que los no señalados, como decía, seguro que aparecerán en otros discursos rectorales. Permitirán abordar, y nos permiten abordar, de hecho, realidades complejas, formando a nuestros estudiantes desde la incertidumbre. Entendamos esa nueva educación como un ejercicio dialéctico del que todos podamos aprender y del que, como paseantes, salgamos física y metafísicamente transformados. He dicho.